Buenas tardes, mucho gusto. Soy Jorge Hernando Russell Palora, estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la materia de Antropología. En el día de hoy le vengo a hablar como primera pregunta, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? La cultura se basa en las creencias o pensamientos que se tienen en común con el grupo social donde se nace, o cómo se siguen las normas de la misma. La cultura, sea mentalista o materialista, nos permite ver el comportamiento en distintos entornos en que el ser humano se desenvuelve. Esto se viene investigando desde la prehistoria hasta el siglo XXI y nos muestra los grandes cambios en las sociedades, aportando a la antropología diversos estudios que llevan a entender y comprender aún más a los seres humanos y cómo esto se basa en su cultura sin perder su esencia y sus creencias, ¿cierto? Como segunda pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Pues pienso que se ha transformado de acuerdo a la evolución del ser humano en cuanto a su aprendizaje, hábitat, grupo social, político y el territorio donde se encuentra. Así la antropología ha podido estudiar la cultura desde distintos enfoques como son el materialista y el mentalista, que han permitido ver cómo el concepto es tan diverso por las mismas transformaciones del ser y el paso del tiempo. Por esto es como bien nos dice la lectura, no se tiene una definición clara, pero se tienen varios conceptos de cómo nos muestran sus puntos de vista y de los cuales podemos apreciar grandes estudios y hallazgos en la humanidad. Nos encontramos los siguientes enfoques según los antropólogos. Los materialistas se enfocan en todo aquello que tiene que ver con el observar y donde los objetos materiales son los que permiten y facilitan que el ser humano se adapte en un entorno social y político, entre muchos otros. Mentalista, se basan en una serie de conductas que establecen para el comportamiento del ser humano según su cultura, ¿cierto? Pero ¿cuál es la definición de los conceptos de relativismo cultural y etnocentrismo? Pues les voy a dar la primera definición del relativismo cultural. Para mí es observar cómo cada cultura es única y propia de acuerdo a sus normas, creencias, alimentación, familias y demás. Puede existir culturas con características parecidas, pero nunca iguales. ¿Listos? Esto nos muestra cómo el ser humano ha utilizado y seguido la cultura según sus necesidades y creencias. Pero el etnocentrismo nos muestra cómo otras culturas que son de gran distinción y de prestigio a nivel mundial pueden llegar a investigar las demás culturas buscando las falencias o aciertos en sus comportamientos y si estas pueden llegar a su nivel de culturización. ¿Listos? Pero como otra pregunta que nos surge es cómo podemos o cómo entendemos la idea de que la cultura no es en sí misma la conducta. Pues la cultura es un mapa en que permite interpretar y dar significado de las cosas. Entonces la cultura no viene siendo la conducta misma. Un ejemplo es como mi familia tenemos la misma cultura, pero no tenemos los mismos comportamientos entre mi mamá y mis hermanos, ¿cierto? Yo puedo ir como por un equipo de fútbol y ser muy apasionado. En cambio mis hermanos se inclinan más hacia los deportes acuáticos. Y podemos observar que la cultura y la conducta son muy diferentes. Muchas gracias.